Buenos días o buenas tardes al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. Continuamos después de una semana estos estudios que estamos haciendo sobre un catecismo ortodoxo, pero también acuérdense que estamos haciendo basado sobre ese catecismo de Heidelberg, tomando ambos catecismos. Ya explicamos por qué usamos dos. En esta ocasión nos están acompañando la hermana Diana. O sea, si querés saludar primero, después presento a los demás. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el grupo de WhatsApp y en el canal. La hermana Carolina también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la hermana Lina Gisela Galeano de Bogotá. Si quieres saludar, puede hacerlo. Si está ahí. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, ahí está ella vía internet. En esta ocasión voy a dar tres preguntas. Voy a dar la pregunta número 16, 17 y 18. Vamos a dejar la 19, que nos habla un poco cómo conocemos, cómo sabemos esto, que es por medio del Evangelio, pero vamos a ampliar eso el próximo estudio para desarrollarlo un poco más. Me da pena tocarlo lo apurado, la pregunta número 19, donde nos toca sobre el Evangelio. Así que lo vamos a dejar. Lo bueno de esto, lo asombroso para mí, es que digo siempre como el Señor, su espíritu casi siempre está alineado, o sea, o como siempre en los estudios que estamos haciendo, el Señor va llevando o va uniendo casi siempre con las mismas cosas. Yo me asombré cómo no sé si coincidía la palabra o casualidad, no creo que es causalidad, porque estamos viendo el libro de Hebreos, muy bien, están atentos, ¿no? El libro de Hebreos, entonces, ¿qué significa? Y que estamos viendo una parte de alguien que es un mediador, un mediador. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? Para que presten atención y se centre, ¿sí? Es un mediador. Bueno, lo asombroso, no sé si se acuerdan las preguntas que estamos viendo en el versículo, perdón, pregunta 15, dice, entonces, ¿qué clase de mediador y libertador debemos buscar? Pregunta 16, dice, porque es necesario que sea hombre y verdadero justo también. Esta pregunta número 16 está unida con la pregunta número 15 y está hablando de el mediador. Ahora lo asombroso que estamos viendo en el libro de Hebreo, no sé si se acuerdan ustedes, y especialmente este domingo, en el capítulo número 8. No sé si tienen sus Biblias, pero en la mía aparece así en su título. El mediador de un nuevo pacto. ¿Sí? Yo le puse diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, pero hablaba de un mediador. Y este mediador expliqué en la prédica que no es el mediador en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Y esto era importante, esa diferencia entenderla, que en la prédica está. Pero en la pregunta, perdón, en la pregunta, en el versículo número 5 de Hebreo capítulo 8, versículo 5, dice, en el 6, perdón, perdóname. Versículo número 6 de Hebreo 8, 6, así. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Escuche, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Y estamos hablando de este mediador que aparece acá. Por eso en este catecismo dice, está hablando de un mediador. Fíjese la pregunta número 15. Lo que quiero decir que como el Señor, su Espíritu, siempre va llevando a las mismas cosas, ¿no? A mí me asombra eso desde hace años. Mire, yo lo invitaría a ustedes, yo no lo voy a leer, pero en la mesa de estudio ustedes ven que tengo la confesión, el capítulo número 8 de Cristo el Mediador. No, lo dejo para ustedes. Yo voy a leer algunas cosas porque es largo, pero si ustedes quieren profundizar más sobre este pequeño estudio que vamos a hacer ahora, capítulo número 8 de Cristo el Mediador, en el canal de Prédica y hay una serie, una exposición de estos 10 párrafos que te tocan en nuestra confesión histórica del año 1689. Se llama De Cristo el Mediador. ¿Sí? No la voy a tocar, es amplia, pero me gustaría que si ustedes quieren degustar y profundizar un poco más, ahí tienen en el canal de Prédica en una parte, una sección, creo que la hermana Carolina tiene una parte, tenés parte, la confesión, ¿no?
Una lista de reproducción. Lista de reproducción. Ahí ustedes van a encontrar, si busca, ustedes van a encontrar esto. Este es un mini, perdón, acá estoy, ¿no? Es un mini estudio nada más que estamos haciendo. Pero de Cristo el mediador, yo voy a lecturar algunas porciones de nuestra confesión dentro de un rato, para que entiendan y profundicen más, ¿sí? En sencilla palabra, si no entienden nada de lo que voy a decir ahora, en sí voy a hablar de este Cristo mediador, por qué tenía que ser la persona de él con dos naturalezas. O sea, una persona, dos naturalezas, Dios y hombre. No quiero decir la palabra esa que ha traído conflicto, que dicen verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Porque entrarían para explicar. Generalmente no decimos verdaderamente, o otros dicen 100% hombre, 100%, no voy a tratar de explicar eso, solamente que él era hombre y él era Dios, ¿sí? Sí. Y en una persona. Para nosotros, sí, ya lo sabemos. Lo que sucede es que en esta época donde estamos hablando, acuérdense que son catecismo, confesiones históricas. Para nosotros, usted puede degustar ahora tranquilamente, leer estudios, libros, pero amados, quiero que entiendan algo. Quizás lo que voy a leer va a decir, ya lo sé yo, pero quiero que entiendan algo, amados. Atrás de esto hubo muchos hombres que pelearon y murieron para que estas cosas y estas verdades y estas doctrinas quedaran escritas. Y aunque no son de inspiración divina, están tomados del libro de la inspiración divina, que es la santa palabra de Dios. Y sí, son catecismos, son confesiones. Y muchos nos atacan por decir, ustedes son la escritura, ¿y por qué utilizan libros? Porque no entienden mucho. Pero estas son doctrinas de verdad que nosotros tenemos que saber, y muchos murieron por esto. Dirá, pero yo ya lo sé. Escuche, en esa época se atacaba la divinidad de Cristo. Quizá usted puede gozar ahora y disfrutar, pero en esa época se atacaba la divinidad de Cristo, se atacaba, decía que solamente era como un fantasma, otros decían que era un espíritu, otros decían que no tenía cuerpo. Nadie llegaba a la verdad. Y dirá, pero ¿por qué es esto? Esto que va a enseñar, porque lo que voy a enseñar usted ya lo sabe, no es gran historia, ¿por qué? Pues se enseña. El asunto es que otras denominaciones no lo enseñan. Vamos a decir el pentecostal unitario, el solo Jesús. Él dice que Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo, y no creen que vas a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, solamente dice que es el mismo. ¿Sí? O el testigo de Jehová. El testigo de Jehová no cree esto. ¿Por qué? Porque dice que es alguien creado. Entonces tenemos que saber quién es el verdadero mediador. ¿Qué es lo que se requería? ¿Y por qué tenía que ser hombre? ¿Y por qué tenía que ser Dios? Para mediar. Cuando usted entiende eso, va a decir, no lo podía hacer cualquiera. Entonces, tengan en cuenta eso, amados. Muchos hermanos nuestros, hombres, se apartaron, murieron, fueron despreciados. De verdad, estudiando estas cosas, que hoy nosotros generalmente las sabemos, es algo natural, pero en esa época había mucho conflicto. Así que espero que podamos gozar y disfrutar de esto. Dice así, porque es necesario que sea verdadero hombre y perfectamente justo también. ¿Alguien quiere leer de ustedes? Escuche, el catecismo de Heidelberg. Yo voy a leer el que tenemos un catecismo ortodoxo de Hércules Collins para comparar los textos, ¿sí? Si querés, Respuesta. Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado, y porque uno que en sí mismo sea pecador no puede pagar por otro. Ahí está. Y un catecismo ortodoxo de Hércules Collins, ustedes saben, del bautista particular. Si quieren pueden elegir unos textos, se ponen de acuerdo. Yo voy a leer eso, dice así. Porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado. Aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por otros. Escuche, dan una serie, yo tengo acá una serie de textos, no sé cuál tendrán ustedes. Yo tengo Romanos capítulo 5, versículo 12 al 17, Primera de Pedro 3, 18 y Hebreos 7, 26. Tengo Hebreos 7, 26. 7, 26. Romanos 5, 18. 5, 18 aparece en esa traducción. Sí.
Bueno, acá aparece Romanos 5:12. Haceme un favor, Caro, te puedes Romanos 5:12 y el 17 y el 18, porque yo más o menos me acuerdo lo que dicen. ¿Lo leo? Sí, el 12, el 17 y el 18, por favor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahora, El 17 y el 18. el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, que los reciben en abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Escuche, antes que me lea voy a explicar algo, ¿sí? Estamos hablando de los requisitos de qué, de este mediador. Estamos hablando de un mediador. Mire, el domingo habíamos dado esto, cosas que no pude dar. La palabra ahí es mesites. Creo que es mesites, si no me equivoco. Yo no me acuerdo, lo tenía anotado. Sí, es mesites en el griego. Este mediador, que significa uno que está en medio de dos personas para unirla. Escuche, voy a explicar algo que parece básico, ¿sí? Pero quizá hay personas que no lo han escuchado o no lo saben, o por ahí creen que Jesús está para otorgarle cosas. Lo que voy a explicar es un anticipo del próximo estudio de que vamos a hablar un poco del Evangelio. Este mediador es alguien que reconcilia, como leyó la hermana, Romanos 5:12. Después de la caída, ¿qué pasó? El hombre se separa para con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo separa. Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Qué es pecado? Mira usted. Bueno, yo le podía dar muchas definiciones, jamartología. Simplemente esto es hacer todo lo contrario a lo que Dios manda conforme a su justicia, su naturaleza y su santidad. Eso es pecado. Todo eso se separa. El hombre decide por sí mismo, toma una decisión, simplemente, escuche, seguir a su mujer en comer un fruto de que Dios no había dicho. Imagínese si solamente por eso vino lo que vino, todo lo que hacemos ahora. Entonces, el hombre queda separado, el hombre queda destituido de la presencia de Dios. Ustedes conocen todo lo que sucede desde ahí para esa historia de la reconciliación o de la redención, lo que Dios hace en su amor. Si usted tiene lo que yo tengo, usted, no sé, usted tiene que estar maravillosamente agradecido, de verdad. Como Dios hace lo que hizo, o sea, en busca del hombre, el mismo venir a morir y enviar a su Hijo. Yo creo que no hay un amor más grande. Pero para reconciliar, o sea, ese que está en el medio, tiene que tener ciertos requisitos. No lo puede hacer cualquiera. Y vamos a ver primero la naturaleza humana. ¿Por qué tiene que ser humano? Entonces vamos a ver esa reconciliación que hay con... Tiene que ser un hombre, un verdaderamente hombre, o sea, un hombre que... Porque el hombre fue el que pecó. Exactamente, como dice ahí, porque la justicia de Dios requiere que esta misma naturaleza humana, dice, que ha pecado, sea la que pague por el pecado. Pero aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por otros, ¿sí? Entonces, fíjese, bueno, ahora había leído un texto que es el versículo 17 y 18, no sé si lo tenés, lo podés, o dámelo que lo leo yo, así por versículo número Romanos 5, versículo 17. Porque si por la transgresión, o sea, la transgresión es el pecado que hizo Adán. De uno, o sea, ¿quién es? Adán reinó la muerte, porque el versículo 12 nos explica eso. Más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Se está haciendo esa comparación entre Adán y Jesucristo, lo que lograron algo. Uno logró muerte para todo, simplemente si no tiene Romanos 5, es Romanos 5 todo lo que dice, uno logró esto. ¿Qué cosa? Muerte, uno logró vida, uno logró justicia, el otro logró justicia. Está haciendo esto simplemente Romanos 5. Entonces dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, escucha, acá está, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese texto es es lo que dice acá. ¿Qué pasa? El hombre, o sea, comete injusticia. Entonces la ley, o sea, requiere dos cosas, ¿se acuerdan? Que el hombre debe vivir una vida
justa. Y también la paga del pecado, que vamos a ver dentro de un rato, que es esa naturaleza divina la que lleva esto. El hombre es imposible que pudiera soportar, pero ahora lo vamos a ver dentro de un rato. El hombre tenía que vivir una vida justa, porque el primer hombre transgredió y hizo injusticia. Pero ¿quién tiene que hacer esto? ¿Un animalito lo podría hacer? No. Si alguno quiere adelantarse, por favor, porque es un textazo. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Escuche, un animalito, lo que estábamos viendo en el libro de Hebreos, tipificaban o eran de lo que iba a ser la venida de Cristo, pero un animalito no pecó contra Dios. Fue el hombre el que pecó. Ahora, si Dios es justo y santo, no va a pasar por alto ¿qué cosa? El pecado. O sea, si el hombre pecó, ¿quién va a tener que...? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si Dios es justo, Dios no puede decir, bueno, mirá, ¿sabes una cosa? Sí, pecaste, como a veces hace usted o hago yo, pero no es lo mismo el perdón, escuche, no es lo mismo el perdón nuestro que el perdón divino de Dios. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Pero usted no le puede decir a Dios, errar es humano. Eso no le puede decir a Dios, o Dios va a entender. Dios no va a entender nada porque cada respuesta que Él tiene a nuestras acciones es conforme a su carácter, ¿sí? Y no se sale de eso. Entonces, si alguien pecó, la justicia de Dios demanda justicia, la paga que se pague. Entonces no se puede escapar de eso. Entonces, alguien tiene que pagar. 1 Corintios 15, creo que 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Ahí está. Bueno, escuche. Por un hombre, esto es lo mismo que en Romanos capítulo 5. Es por un hombre que todos pecamos, pero también es por un hombre, ahí resumido, es que nosotros vamos a ser vivificados. ¿Pero por qué? Porque este hombre hizo justicia, este hombre vivió, estaba hablando de segundo Adán, vivió una vida perfecta. Usted debe entender, vamos a decir, ¿cómo puede explicarle? Dentro de un ratito, me voy a adelantar nada más. Ustedes quizás, como yo lo dije en los estudios anteriores, no sé si estaba acá, claro, no en ese estudio, pero yo dije así, el problema con la humanidad es que no entiende la magnitud del pecado. Como no entiende la magnitud del pecado, ve a este mediador como, sí, me perdonó, me va a dar algo. Pero usted cuando ve, creo que no sé si fue el estudio anterior, que hablé un Dios de amor, un Dios de justicia. Y en ese estudio creo que fue un estudio, me gustan todos los estudios, pero yo hablé un poco de la visión distorsionada que tienen de Dios. Entonces, el hombre tiene una visión distorsionada de Dios y por eso no ve, y encima los predicadores no muestran el pecado, porque cuando usted trae, como Romano dice que la ley es como una lupa o como un anteojo, no se ve, pero cuando usted le pone a la persona, le muestra por medio de la ley lo que es el pecado, usted se mira a sí mismo como un espejo y usted se va a ver lo que en verdad es. Usted se va a poder ver lo feo que es ante Dios. Y cuando usted ve lo feo que es ante Dios, usted va a decir, ay de mí, aléjate por favor aléjate. Usted no va a querer que el Señor esté al lado de usted. No va a querer que siquiera lo mire. Usted va a tener vergüenza como Adán. Así se va a esconder de la presencia. Va a ser como Isaías. Va a decir, ay de mí estoy muerto. Va a ser como Pedro, aléjate hombre, soy hombre pecador. Como Pablo va a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque usted se vio a sí mismo. Usted vio la santidad de Dios. Pero mientras sigamos en esa iglesia que hay entretenimiento y show, y lamentablemente las iglesias reformadas están cayendo, no en el libertinaje de las iglesias estas, pero van en un camino de entretener a los reformados. Y lo malo de esto es que no podemos desviarnos de esto. Es continuamente tenemos que hacer, porque incluso cuando somos salvos. Entonces no podemos olvidarnos de esto. Este hombre debía vivir una vida perfecta. Y este hombre, me refiero a quién? Al segundo Adán, que es Jesucristo. Digo segundo Adán porque la Biblia le llama así, ¿sí?
Entonces, el hombre por sí mismo no puede pagarle. Creo que dice el Salmo, yo me estoy diciendo de memoria, Salmo 49 dice, ¿con qué redimirá el hombre? Y está hablando del que tiene dinero, el hombre que pueda tener, yo no conozco nada de auto, pero las mejores marcas de auto, los mejores celulares, todo lo que quiera, una mejor carrera, hacer todo lo que quiera en esta vida. Como usted puede tener la vida misma de Salomón y terminar como Salomón, viviendo vanidad de vanidades, porque si no tiene a Cristo, no tiene un mediador que al final del camino interceda por usted, como lo dije en otros estudios, va a pasar 100, 200 años, pregúntele a usted si se acuerdan de quién es su bisabuelo, dentro de su familia, o su tatarabuelo. Dígame si, pregúntele dentro de su familia, ¿quién es mi tatarabuelo? Nadie va a saber porque ya quedó en el olvido. Ni eso, ni vamos a decir ni de dónde venimos, que no sabe. Así es, usted va a ser olvidado. Todo lo que usted te hizo. Pero fíjese, muchos de estos hombres de la Biblia, todo lo que vivieron para el Señor, como aún todavía están ahí. Y va a encontrar muchísimos más. Entonces, no debemos olvidarnos de esto, del verdadero evangelio. Entonces, este hombre tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre fue que vivió una vida imperfecta. Y este hombre que nos va a de alguna forma representar. Escuche bien, porque la otra vez estaba hablando de esto y vos creo que me preguntaste algo. Me quedó algo fuera del estudio y era de este mediador que, escuchen, me dice, no, es porque me he escuchado por ahí, dice, no, porque es Dios, qué fácil. Sí. Amados, escuche, sí que fue Dios, pero quiero que entienda algo, era hombre. Uh-huh. El que está allá es un hombre. Uh-huh. El primer hombre que ha entrado al lugar santísimo y no ha muerto y se ha sentado al trono de su padre, como dice el libro creo que es, si me ayudan, Filipenses, capítulo 2, y se sentó a la diestra para que todos se arrodillan. Entonces, él es el único que vivió una vida perfecta. El hombre no puede vivir una vida perfecta. Hebreos capítulo 2, creo que versículo 14 al 16, el que venció la muerte, el que despojó a Satanás de lo que tenía preso aquello con sujeto a la muerte, con temor a la muerte. Nos ha librado él. Y él es el único. Entonces, fíjese, cuando lo vino a tentar, ¿con qué cosas lo vino a tentar? Con cosas del mundo, Satanás. Entonces vivió una vida perfecta. Él tenía necesidades. Usted pregunte todas las necesidades que siempre lo mismo, que usted pueda tener, pregúntela. Y él nos va a decir, no, sabés que no las tuve. No, sí las tuve. Pero las tomé, como Pablo dice en Filipenses 3, como estiércol, como basura, con tal de agradar a mi Padre. Por eso cuando alguien me dice, yo le digo, no, que yo por ahí no era así, digo, no. O usted no nació de nuevo, usted de verdad no amaba al Señor. Porque no puede ser eso. Este hombre vivió una vida, y Pablo y todos debemos procurar. Por supuesto, no somos como el Señor, pero somos cristianos, tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo logramos esto? Porque nosotros nunca debemos olvidarnos de qué, del pecado, amado. ¿No? Nunca, fíjese, y esto lo hizo solamente Él. Estoy hablando solamente de la humanidad de Él. Porque si usted se concentra, Jesucristo era Dios. Es hombre, y no es ningún hombre. Fíjese acá lo que dice este catecismo. Dice, Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado. Pero Eclesiastés 7:20 que dice que no hay ningún hombre en la tierra que no vive y que no peque. Algo así dice. Uh-huh. No hay ni uno. Todo hombre en esta tierra nace pecador del vientre de su madre, como dice Salmo 51. Ya nacemos concebidos en pecado. Le sumamos más pecados. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esos pecados? Escuche, acá en Argentina, voy a hablar algo como argentino, quizás usted no entienda si está de otro lado. Hay algo que se llama la deuda eterna. Externa, ¿no? Eterna, no. Externa porque es eterna. Todos los países, la mayoría de países, en Colombia también tenemos una deuda externa. La deuda externa, que ¿a qué se le debe? A Estados Unidos. Y es eterna, porque yo, escuche, cuando yo nací, yo tengo memoria, estaba eso. Y yo creo que me va a morir y va a seguir eso. Entonces, ¿qué sucede? Algo parecido lo traigo porque no conozco mucho de esto, pero sí de las cosas espirituales. Nosotros ya nacimos con esta deuda eterna. Sí, es eterna. Es eterna. Pero sí, pero en vez de externa es interna, o sea, de adentro de nosotros.
Y ya la traen otras personas que hicieron, acá decimos la macana, digo yo. Y más le sumamos más nosotros. Y a veces nos hacemos deudores de cuenta. Bueno, algo parecido nacemos con esta deuda nosotros que es del pecado, se llama así. Pero Dios requiere que esa deuda la pague alguien. Alguien la tiene que pagar. Pero fíjese, la humanidad es como acá, como en Argentina, otro país. Le va sumando más, el que entra se endeuda más. Y así. Algo como la familia, Ezequiel 18. Ves el hijo que pecare y la familia peca, el otro peca y se va sumando más y suma más pecado sobre los hijos y los padres sobre los hijos y la maldición de Dios se sigue. Es algo parecido. Y cada vez se hace más difícil más de poder llegar a pagar eso, porque el hijo no le llega, no le alumbra, a veces un poco, y entonces todo es cada vez más difícil. Entonces, el hombre no puede, lo que quiero decir, pagar esta deuda. Necesita un mediador, tiene que ser un hombre. Pero lamentablemente, como yo lo veo las cosas y como la Biblia lo dice, amado, para el hombre esto, como dice Lucas, ¿vos te acordás del texto? Lucas, para el hombre es imposible. Es imposible. Lamentablemente en Pentecostal lo he dicho, no, para Dios es todo posible, para lograr esto y aquello y milagro y... No, amado, está hablando de la salvación. El hombre no se puede salvar por sí mismo. La situación está así. Un hombre pecó, entonces quiero que entienda que fue un hombre. Sáquese de la cabeza que era Dios. Claro que era Dios. Claro que dice Mateo 1:21 que era... su nombre será llamado Jesús, significa Salvador. Era un hombre. Y claro que también el mismo texto dice, creo que en el segundo 22 dice que será llamado Emmanuel con nosotros, que significa Dios con nosotros. Ahí tiene la humanidad de Cristo y la divinidad. Pero no se olvide, por favor, nunca que era un hombre. Era un hombre que tuvo que vivir esto. No es Dios, Dios sí puede ser. No, era un hombre. Y este es Jesús. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la humanidad. Cuando hablamos del Hijo del Hijo de Dios, hablamos de la eternidad. Cuando hablamos del Hijo de Dios, es atemporal. Cuando hablamos de Jesús, es acá. Cuando hablamos de Jesucristo, ya es Cristo, o sea, Cristo el Mesías y Jesús, o sea, aquel que se hizo hombre, Dios y hombre, ¿sí? Estos términos importantes. ¿Quieres decir algo, no? Sí, quería decir que igual obviamente fue hombre porque él vino a enseñarnos cómo debíamos vivir una vida. Sí. Entonces sería injusto si no hubiese sido hombre, si hubiese sido solamente Dios y porque Dios podía hacer esas cosas, hubiese sido injusto con nosotros exigirnos o pedirnos que actuáramos o hiciéramos lo que él hacía. ¿Me hago entender? Entonces obviamente fue hombre y él nos pide que hagamos lo que nos demanda en su palabra, que seamos obedientes, como él fue obediente. Así es. Mire, sí voy a leer un pedazo de nuestra confesión para que puedan entender, solo que no lo voy a explicar, pero si usted entiende, utiliza palabras difíciles que no me da tiempo de explicarlo. Capítulo 8 de Cristo el Mediador, hablando de la humanidad de Cristo en esta porción. Dice así, punto número 2 de la confesión. El Hijo de Dios, o sea, ¿ve? El Hijo de Dios, ¿de dónde? Eternidad. El Hijo de Dios, la segunda persona, ahí está, ¿ve? Lo define. En la Santa Trinidad, siendo verdaderamente y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, y cuando llegó, gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, dice, escuche lo que dice, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo, y sigue hablando. ¿Ve? Ahí nos muestra esto lo vimos en mucho, vamos a decir, en la confesión. Y aparte, abajo dice así, esta persona es verdadero Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces el requisito para este mediador, para empezar la segunda parte del versículo número 17, tenía que ser hombre, o un verdadero hombre, si quiere decir, como lo he escuchado que dice, un hombre, ¿sí? No un hombre y un espíritu que estaba ahí, o que era un espíritu nada más. No, tenía que ser un hombre. Lamentablemente el hombre no puede
vamos a decir, vivir una vida de santidad, ¿sí? Ante Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue el hombre pecó, perdón, el hombre que tiene que pagar, pero no puede, por más que quiera. Por eso que hay muchas personas que se esfuerzan en su fuerza y no pueden. No se puede hacer esto porque el hombre no puede agradar a Dios. Entonces, Jesucristo, que es el único mediador, es el único que puede hacer esa mediación para que haya esa reconciliación. Creo que en 2 Corintios 5 habla de que Él es el único que nos puede reconciliar. Nosotros, el hombre está destituido, Dios está airado a causa del pecado. Y en Levítico 4, versículo 1 al 3 decía que esos becerritos o animalitos tenían que ser sin defectos. Era una ley. Esto era un tipo de aquel hombre que iba a venir, que estamos hablando de personalidad de Cristo. Era hombre, pero ese animalito tenía que ser perfecto. Estaba nombrando que aquel que iba a venir tenía que ser perfecto. Como dice Juan 1.29, que dice, este es el Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Y entonces ahí nos muestra ese antitipo, esos animalitos, y acá nos muestra que ese cordero, el antitipo está mostrando que era Cristo, pero tenía que ser perfecto. O sea, ¿qué es perfecto, amado? Sin defecto. ¿Qué es esto? Que Él venía a cumplir la ley, no a abrogarla. Él venía a cumplir cada cosa de la ley que estaba ahí. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un pacto que se llama de redención, que ya lo expliqué muchas veces, en la eternidad. No en esto que estaba en estos pactos, sino en este acuerdo que Él le prometió al Padre, que iba a vivir una vida antes que sucediera. Yo lo expliqué varias veces, antes que sucediera, antes que hubiera Adán, que antes que sucediera Satanás, antes que tuvieran todos esos pecados que usted ve. Imagínese la historia, usted se concentra acá, pero imagínese a Adán sufriendo, saliendo del paraíso, sufriendo, viene Eva corriendo, todo lo que sucedió, todo lo largo de estos siglos que ha pasado, amados. La torre de Babel, cuando viene Noé, se destruye, todo ahí Dios trabajando en nuestra salvación. Usted se le da una información, cree que no sé, sí, tengo que dejar estos pecados. Usted ni considera todo lo que pasó atrás y todas esas cosas, cómo le llega el Evangelio a usted ahora. Así le llega. Pero usted entendiera todo lo que viene atrás, Satanás rugiendo, matando cristianos, quemándolo en el Coliseo, para que no lleguen estas verdades a nosotros. De verdad. Entonces, que podamos disfrutar y gozar de esto, de poder entender. Entonces podemos ver que ahora Jesucristo tenía que ser, o sea, un hombre, porque fue el hombre. Y escuche, en la Biblia, en Hebreo 9:22, nos manda, o sea, que este hombre que vamos a introducir en la segunda parte, si alguno quiere ir leyendo la otra parte de la cosa, pero escuche, Hebreo 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el hombre pecó. Y Dios dice, bueno, ahora vamos a entrar en esta porción, de la segunda parte del versículo, la pregunta 17. El hombre debe morir. No va a haber remisión de pecados. Los animalitos, los toros, como vamos a ver en Hebreo, que estamos viendo, capítulo 10, no quitan. Dios sigue airado. Alguien tiene que satisfacer esa justicia. Dios no está molestito, está airado, furioso y enojado, dispuesto a castigar. No es que está para bendecirle su matrimonio, para solucionarle el problema, para orar por enfermo, echar fuera demonios, todas esas cosas que se hacen ahora. Todo esto que estamos viendo, amados, es a causa del pecado. Y aunque esas cosas pueden llegar a suceder, en la gracia de Dios, uno puede orar, la persona se puede sanar, Dios puede... Pero esas cosas son secundarias. Todo esto que estamos viendo tenemos que entender estas doctrinas que se han sepultado abajo. Los pastores no quieren hablar de esto, amados. Pero escucha, yo lo digo con dolor. Hoy dentro de la iglesia reformada, cositas para los chicos, cositas para los matrimonios. Se dejó de predicar de Cristo. Se dejó de predicar el pecado con fuerza, con denuedo. Ya no hay show. Pero ya el pastor predica con liviandad, no se esfuerza, no estudia. No, amado, no nos olvidemos central siempre de hablar que es la cruz, el pecado, la justicia. Y si usted siempre de justicia, de Dios, está molesto, claro, amado, porque eso te va a mantener la vista acá porque no te centres en este mundo. Como cristiano, incluso vamos a estar despiertos, abiertos a estas cosas. No vamos a dormir. Nunca vamos a desvalorizar la cruz de Cristo. La vamos a tener en alta. Y esto nos va a tener los ojos abiertos así ante todas las cosas.
para no dormirnos. Satanás es el que mece, como se llama esta película, la cuna para que el cristiano se duerma. Y cuando te dormís, ya te devoró. Es como ese dibujito, ¿se acuerda de Tony Jerry? Que se dormía el gato y venía el ratón así, y él lo hacía así. Él busca que te duermas. No es así, amado. Mantengamos alerta. Entonces, vamos a entrar por la pregunta número 17. ¿Mm? Ah, ¿quién la lee? No sé. ¿Querés leerla vos? ¿Quién lee por acá? ¿Vos? Pregunta 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? ¿Ahí terminó? La pregunta sí. A ver. Sí, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? La respuesta, a ver quién quiere darla. Ella dice, ¿por qué Él debe ser también verdadero Dios? O sea, ¿a quién se está refiriendo Él? El De mediador. Cristo. Dice, ¿la respuesta? Sí, Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar a su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. y este catecismo ortodoxo, vos leíste de Heidelberg, pero este dice así, respuesta, este es de Hércules Collins. Ustedes saben los que Hércules Collins, uno lo confesionó con Nehemiah Scott y otros más, nuestra confesión que tenemos. Pero dice así, para que por el poder, escucha, esta parte está media cambiada a esa, dice por el poder de su deidad, esa dice, poder de su... Por la potencia de su divinidad. Ahí está. Y este dice por el poder. Está bien. Potencia, poder de su divinidad o deidad. Escuche. Pueda soportar en su carne el peso de la ira de Dios. Escuche eso. Y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que perdimos. Escuche. Es verdad que tenía que ser un hombre el que tenía que venir a representarnos. ¿Sí? Preste atención a esto. Porque en Ezequiel 18:20 dice, el que pecare también morirá. O sea, si el padre peca, peca, pero si el hijo no pecare más, no llevará los pecados de su padre. Por más que sea, si el hijo decide apartarse de las cosas de sus padres y enfocarse para Dios y vivir una vida, o sea, querer o tener perdón de pecados, no morirá, pero significa que hay una paga de ese pecado. Alguien tiene que llevar. Ahora estamos entendiendo, escúchese, esto es el Evangelio. Es como entrar, no sé cómo explicarle, a las puertas mismas del Evangelio, poder entender bien. Cuando entender el Evangelio, el hombre tiene que llevar esto. Si hubiera tan solo un hombre, bueno, vemos que Dios proveyó eso, ese cordero, un hombre, pero acá entra la humanidad. ¿Por qué tenía que ser Dios, o sea, Emmanuel? Escuche, el pecado más chico que usted quiera, vamos a decir un hombre común y corriente, vamos a decir mirar lo indebido, codiciar la fruta nada más, pensar, hablar, chismosear, mentir, cualquier pecado que usted quiera, no ser diligente, todos son pecados. Vamos a decir, mirar indebidamente algo, codiciar, lo que sea. Un pecado chiquito, una mentira chiquita. Escuche, si el hombre por ese pecado chiquito tuviera que soportar solamente el pago por esa mentirita, nunca podría soportar la ira de Dios. Por ese pecado nada más. Por ese pecado nada más de enojo. Me enojé. Dice, bueno, ¿te enojaste? Sí, dije, pucha, estoy cansado, ya. No pucha, pucha significa como caramba o algo así, no es nada malo. Me cansé, o golpeo la roca. Ese pecado, dice, se hace, dice, transgresor de toda la ley. Por supuesto, todos nacemos. La idea que quiero mostrar es que el pecado más chiquitito que usted pueda cometer, un hombre natural no podría. Se me viene el ejemplo Ejemplo, yo peco y mi padre me dice, bueno hijo, vas a tener que llevar la paga del pecado. O vamos a decir una hormiguita, si en este caso, que tuviera que llevar el peso, porque fue creado es un ejemplo nada más, el peso del castigo mío por haberle creado a él. Entonces yo te voy a castigar.
¿Usted cree que podría soportar la hormiguita? Tiene que venir otro de igual para decir, bueno, acá estoy, castigá, porque Él no va a aguantar eso. Él no va a soportar tu ira, tu enojo no lo va a soportar. Por eso tuvo que entrar Dios, porque como dice ahí, si quiere leerlo, para que dice, para el poder, o sea, el poder de Él, Dios mismo, pueda soportar. Por eso que es Dios el que soporta. Está ahí, vemos verdaderamente ser un hombre, pero estaba también el Hijo ahí soportando. Por eso que Él grita en ese momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no iba a pasar por alto el pecado. Entonces, fíjese, es Dios mismo, es el Hijo, el Padre castigando y Él poniéndose en el medio, o sea, para interceder entre usted y el Padre. No se olvide eso nunca. Él se puso, Él llevó en medio de nuestros pecados. Lea Isaías 53 que aparece ahí, 53:3, todo lo que aparece ahí, este varón de dolores, todos los sufrimientos, no solamente de ahí al Calvario, sino cuando empezó su ministerio, insultos, vituperios, muchas cosas que le dijeron a él. Amado, el hombre puede llegar a ver eso. En Santiago, no me acuerdo en qué parte, dice que los demonios le ven a él y tiemblan. El hombre ni siquiera tiembla. Es más, los cristianos a veces toman el nombre de Dios en vano, juegan con el Señor, con la gracia, con la misericordia, conociendo el Evangelio, lo que costó todo esto, y aún así no pasa nada. La gracia de Dios, como decía un escritor viejo, la gracia, ¿cómo que decía? La gracia barata, le decía, y a él no le salió barata con Hitler. Él murió, creo que fue desnudo, fue en un libro, muera, escribiendo eso, y creo que lo matan, lo crucifican, o sea, en la parte, y él contaba de la gracia barata que toman el cristiano en el día de hoy, amado, menospreciando esa gracia, esa misericordia. Entonces debemos entender que era Dios mismo el que estuvo ahí. ¿Alguien quiere leer 1 de Pedro 3:18? Primera de Pedro 3:18. 3:18. Yo me te voy a leer Hebreos 1:3, que leí hace un tiempo. Hebreos 1:3. Sí. Yo voy a leer esto y ya me lees este. Escuche, estamos viendo que este mediador tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios. Primera de Pedro, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así. El cual, o sea, hablando de quién, de Cristo, o sea, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces este texto de Hebreo nos muestra que Él es el resplandor de su gloria, no solamente un hombre, sino la imagen misma de su sustancia, o sea, Dios mismo, si no entiende. Y quien sustenta todas las cosas, Él efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue, entonces ahí vemos ese texto que nos muestra que es Dios mismo el que está ahí llevando la carga de nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Fíjese lo que dice Pedro ahí. Entonces, es por medio de Él y por medio de ese sacrificio. Si alguno quiere leer segunda, es un texto conocido, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció Ahí está. pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está. El que no conoció pecado es que no tuvo relación con el pecado. Dios le imputa nuestras maldades, todo eso, y para a nosotros imputarnos su justicia. Primera de Pedro 3:18, que vos leíste, dice, ¿cuál es el propósito de esto? Que leíste, llevarnos a Dios. Es el único que nos puede conducir y llevar a la misma presencia de Dios. No hay otro. Acá, amado, no le va a salvar ninguna Virgen María, no le va a salvar ningún santo, por más que le prenda y usted se arrodille y quiera hacer las buenas obras,
si usted no tiene a Cristo, está perdido. Usted podrá tener todas las cosas de este mundo si quiere. Si las pudiera. Yo conozco personas, le puedo asegurar, conozco personas que tienen cosas que usted no las va a tener en su vida por más que se esfuerza. No las va a tener. Y aún así esas personas no quieren saber nada con el Señor y pueden tener, y uno le ha predicado nada. Van a morir sin Cristo. Y acuérdese, tanto el rico como el pobre van a estar desnudos. Todas sus obras que usted va a poder tener como Salomón, en ese momento van a ser sacadas por un costado y usted va a estar así despojado ante su Creador. Y si no tiene aquel que lo envista de justicia, usted es pues le voy a decir la verdad, es el miserable de los más miserables que pueda haber. Y más si usted le alumbró y conoció a Cristo. Mayor condenación hay para usted. Lo bueno que siempre digo, hoy es un tiempo de gracia. Hoy han muerto muchas personas. Hoy otras personas se están preparando para ir a presentarse ante su Creador. Personas que no conocieron quizás se predicó, otras se les predicaron. Y así mañana es otro y ahí le llegará a usted, le llegaré yo. Lo importante es si tiene ese mediador que se va a parar ahí en representación de usted. Amado, esto no es un juego. Usted va a morir, yo voy a morir. Si usted no tiene a Cristo está perdido. Es el único que nos va a llevar. Entonces tiene que tener en claro quién es este mediador. No es algo que diga, porque si usted toma a Jesucristo como un simple conocimiento nada más. Sí, murió por mis pecados. Y después va al mundo y vive como, nada más. Usted, yo le voy a decir, solamente tiene información en su mente. No ha pasado nada, no ha sido regenerado. Porque si de verdad creyó en Jesucristo, este mediador que intercede por usted, y usted se arrepintió y va a Él, y usted clamó que le dé vida y tiene vida, y esa naturaleza, porque es el primero, dice 2 Corintios 5:17, y que ha entrado, y nos ha dado su naturaleza. También Pedro dice una parte, creo que 2 Pedro 1:4 dice, nos imparte su naturaleza. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? No es como dice, no, el pastor nada más, no. Todos tenemos la mente de Cristo. El corazón nos ha regenerado, nos ha dado de su espíritu. Usted como Gálatas y Romano puede decirle Abba Padre. Pero si usted le dice Abba Padre, ¿cómo puede decirle Abba Padre si vive como en el mundo? No, usted, si entendió que quién es Cristo, lo que Él hizo, imagínese el castigo que soportó por usted. Entonces usted no puede seguir siendo lo mismo. Entonces es importante. En el versículo 18 quizá usted, acá por primera vez va a aparecer el nombre de quién. Aunque usted lo ha nombrado, por primera vez va a aparecer el nombre de Jesucristo. ¿Quién es este mediador? ¿Alguien quiere leer la pregunta? Y yo después lo leo de acá para ir terminando ya. Esta es cortita. ¿Vos, Caro? No, la 18. ¿Sí, la 18? Sí, por favor. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Y esta dice así, pregunta 18. ¿Y quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? ¿Uno quiere leer la respuesta o yo leo esta respuesta? Uno de ustedes la de Jadia, pero yo la de esta de acá. Bueno. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. ¿Querés leer esta vos? A ver qué dice ahí, es esa, mira, la que está en la 18. ¿Quién es? La 18. Esta. Sí, la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Igual. Ahí está. Entonces, por primera vez aparece el nombre del Señor acá. Aunque nosotros sabíamos. Era, bueno, como anuncié al principio, estas cosas yo ya las sabía. Escuche, les voy a decir lo mismo que dije al principio. A lo largo de la historia se atacó, ¿qué cosa? La persona de Cristo. Quizás nosotros no tengamos tanto problema con eso. Mira allá, este libro que se voy a señalar acá. No sé si lo ven. Cristo y su persona. Hace mucho tuve que dar sobre la confesión bautista del año 1689 y tuve que hablar un poco de Cristo y su persona. Pero si ustedes ven ahí, amados, Jesucristo fue
su persona fue atacada. ¿Por qué estaba tan interesado el enemigo en atacar la persona del Señor Jesucristo? Porque si usted, escuche, tiene una visión distorsionada de quién es el Señor Jesucristo, usted no va a lograr, vamos a decir, esa salvación. Tiene que creer en el verdadero Cristo. Hay muchos Cristos, amados, en el día de hoy, aunque usted no lo crea. Y Cristos que las mismas personas se fabrican en su mente. Sí, fíjate que en 2 Corintios dice que por ahí anda predicando otro Jesús, otro espíritu. Y en Gálatas dice otro evangelio, anatema. Muchas personas distorsionan esto, la palabra. Desde Génesis, ¿usted qué ve? Que dijo, con que Dios ha dicho. No, el testigo le dice que es otro Jesús. Perdón que le voy a decir, yo sé que se van a molestar mucho conmigo, pero es necesario decirlo, lo voy a decir con amor, pero con verdad. Muchos, no todos, no todos, pero la mayoría de pentecostales, otros bautistas, predican de otro Jesús. Y decir, ¿cómo es esto? Dice, pero sí creemos que en la divinidad, en la persona de Cristo, pero predican un Jesús que usted quiso el 99% y usted hace un 1% con su libre albedrío. No creen que Cristo hizo 100%. Y así tenemos mucho Jesús, el Jesús de la prosperidad, el Jesús que sana, milagros, la persona toca el manto, llevarlo a él, orarlo, el Jesús hace esto. El verdadero Jesucristo vino a vivir una vida perfecta en nuestro lugar, y el verdadero Jesucristo vino a llevar la ira del Padre, porque nosotros merecemos eso. Murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hebreos 7:25 dice que está intercediendo incluso por nosotros cuando pecamos, y para aquellos que quieran ir ahora a clamar y a pedir perdón por sus pecados. Fíjese lo que dice nuestra confesión de Cristo el Mediador en la subpunto 3, dice: Confesión Bautista del año 1689 de Cristo el Mediador. Subpunto 3 dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto, escuche, para desempeñar esto que escuche, el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en su mano todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Después sigue hablando que en las otras partes que nació bajo la ley, cumplió perfectamente, por eso no me da tiempo de hablar todo esto, pero él sufrió el castigo del Padre que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos nosotros llevar, porque nosotros somos los culpables. Él llevó, cuando usted entiende todo eso, lo que Cristo hizo, y usted no puede hacer otra cosa, usted tiene que bajar la cabeza como Pedro y llorar. Por lo menos tiene que darle vergüenza de que él lleve. Usted no puede haber hecho pecado y decirle a la otra persona que es el pecador, porque usted se está ocultando cuando dice no, él fue el que pecó, yo no hice nada. Usted no puede hacer eso. Si usted hace, no puede hacer eso. Nosotros decimos no, sí, él pegó, no, yo soy el que merezco esto, yo soy el pecador. Entonces cuando yo entiendo eso y digo que soy el pecador, como dice Lucas 18, a mí el pecador, séme propicio. Usted se reconoce, para usted hay liberación, como dice Salmo 51:17. ¿Qué dice? Dice que un corazón contrito y humillado el Señor nos despreciará. Usted confesó sus pecados. Si no lo confiesa, no va a hallar liberación de él, si lo oculta. Entonces, fíjate, él llevó la maldición, porque nosotros estamos bajo maldición. ¿Qué es la maldición de la ley? Nacemos así. Escuche lo que dice la confesión: soportando las terribles aflicciones en su alma, no solo en su cuerpo, amado, en su alma, porque era espíritu, los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado, murió, permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción, al tercer día resucitó entre los muertos, y con el mismo cuerpo en que sufrió, en el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y regresará. Escuche, ¿para qué, amado? Para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. No es que hizo esto nada más y ya está. Así como llevó todo esto, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,
está intercediendo por todos aquellos que de verdad acuden a Él. Este es el verdadero oficio, un mejor pacto, un mejor sacerdote, un mediador. Aún, y tenemos que entender que va a regresar. Va a regresar. El Padre prometió que iba a enviar a su Hijo y vino. Todas las profecías que usted ve en el Antiguo Testamento se cumplieron. Perdón que le voy a decir, pero si usted no cree, es el necio de lo más necio, teniendo tantas evidencias ahí, a la vista, testimonios, Señor hablando, y aún así no cree. Y estoy seguro que hasta cuando descienda van a quedar asombrados cuando vea al cielo que Cristo venga. Todo es un tiempo de gracia, amado. Dice que va a regresar a juzgar a los hombres, y a los vivos y a los tanto incluso a los ángeles. Dice en la parte del Señor Jesús por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, escuche, satisfecho plenamente este mediador, dice plenamente la justicia de Dios, y ha conseguido, escuche, acá está, la reconciliación. Estaba hablando de este mediador. Él consiguió. Padre dijo, me agrado en este sacrificio. Ahora sí estoy calmado porque estaba airado. Usted lo ve, pasa que, perdón que le digo, le presentan un Dios Papá Noel, que está ahí, que le soluciona las cosas. Pero cuando usted ve que Dios está airado, que fue un consumidor, que vamos a hablar en Hebreos capítulo 10, está airado, furioso con el pecador, entonces usted cambia su cosmovisión de quién es Jesucristo. También entonces podemos ver la gracia, la misericordia cuando usted acude. Cuando usted ve esto, a usted no le queda más que correr y clamar bajo los atributos de Dios. Usted quiere salir del fuego este que viene y quiere ponerse al amparo del Altísimo, donde usted ve que dice la puerta, cruza por esa puerta, que te doy esa gracia y esa misericordia, ahí vas a tener mi amor. Porque ya pagó mi Hijo. Pero las personas no ven esto. Quieren otro Jesús. Pero Él fue el único que ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, que demandaba la paga del pecado de la muerte. Y ha conseguido esta reconciliación. Y Él fue el que compró, dice nuestra confesión, que la herencia eterna en los reinos del cielo. ¿Para qué? Para todos aquellos, por supuesto, que el Padre le ha dado. Uno más y uno menos. La confesión, si es larga, fíjese que sigue hablando y hablando así, sobre esto del Cristo el mediador. Tenemos un poquitito más para hablar. Yo no sé si había algunos textos para hablar acá. Bueno, no. Primera de Corintios 1:30. ¿Cuál tenés? Gálatas 4:4. Mediador, que llegó el tiempo, a ver. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. Ahora me explica. Llegado ese tiempo, entonces, fue cuando el tiempo de cumplimiento, ni un momento antes, ni un momento llegó y cumplió, y nos redimió. ¿Sabe qué es redimió, no? Pagó. ¿Alguien? Pagó. Sí, eso. Que ha comprado, ha pagado. O sea, eso. ¿Y era el texto que ibas a leer? No. Primera de Juan 5:20. ¿Alguien quiere? Bueno, ya lo leímos. Algunos textos quedaron afuera, como Hechos 2:24. Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. ¿Cuál quieres que diga? Si me pueden leer por último Hechos 2:24, que lo he hecho 2:24, si no me equivoco, que es un texto, y ya cerramos, por favor. Hechos 2:24 dice. ¿Y alguno puede leer 1 Corintios 1:30 o lo leo yo como quiera? Al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y el 23 me lo podés leer, por favor, que creo que es el 23. A ver. A este entregado por el Ahí está. determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros le matasteis por manos inicuas, crucificándole. Escuche. Ahí me lo lees el 1:30, ya, porque justo dice. ¿Quién? Yo sé que ahí está lo que podemos preguntar, la responsabilidad del hombre. ¿Quién fue que mató? Dios. No, El ahí, hombre. El hombre. Sí, Ahora, ¿quién entregó ese cordero según ese texto? Dios. Es el Padre, como dice Juan 3:16. Ahí creo que aparece Juan 3:16. Juan 3:16 está ahí el último. Dice, por lo tanto Dios amó que... De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahí está, entregó. ¿Y qué dice el Hechos 2:23? A entregado por el determinado consejo de Dios. Ese consejo eterno
lo entregó, como dice Pedro, antes de la fundación del mundo. Dice que ya estaba este cordero preparado, amado. No había un pecado sobre la humanidad, ya estaba preparado este consejo, en este consejo eterno, quién iba a ser este sumo sacerdote, quién iba a ser este mediador, todo planeado. No había nada todavía creado. Nada, ¿eh? Y ya estaba todo preparado. No sé si ponerse a pensar estas cosas, amado, no sé, puedo estar toda la vida tratando de pensar esto. Si a usted de verdad no le amanece ahora, después de, no sé, no le amanece nunca. Así, ¿querés leer ese 1 Corintios 1:30? Sí, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Ujú. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está. Entonces dice, ¿quién es ese mediador que en una misma persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, lo que leyó ahí Caro el 1 Corintios 1:30. Solamente por medio de él, que es Dios, o sea, o hombre, una persona con dos naturalezas. ¿Sí? Eso es importante de entenderlo. Las dos naturalezas. Es Dios y a la misma vez hombre, pero una persona, ¿sí? No son dos personas así bipolares, es una sola persona, ¿sí? La divinidad de Cristo. Y por medio de él es que, dice nuestro Señor, el cual nos ha sido hecho, o sea, por medio de él en su sabiduría, o sea, por medio de él su justicia queda satisfecha, o sea, porque él vive una vida justa y la ley de Dios es aplacada, porque por medio de él, vamos a decir, eh, eh, esa propiciación, o sea, propiciación lleva la ira de nuestro lugar para poder hacer expiación, sacar el pecado. Como si usted sabe algo de medicina, algo usted tiene que abrir para extraer. Eso es expiar, viene de extrae. Bueno, así como usted saca un cáncer, saca algo, nosotros tenemos mal algo adentro, se llama pecado. Tiene con su espada abrir y extraer, el único que puede hacer es Dios. Usted no lo puede, usted no se puede sacar, usted se puede refregar y sacar y no va a poder nunca, tiene que hacerlo alguien para abrir, sacar, como usted quiere hacer un corazón nuevo, usted no lo va a poder hacer, tiene que venir un profesional. Entonces Dios solamente que puede hacer eso, sacar ese corazón y poner uno nuevo, como dice Ezequiel 36, y es por medio de Jesucristo. Saca ese corazón muerto, vamos a decir, que tenemos, y nos da un corazón nuevo, en sentido. Por eso es que por medio de él que somos justificados. Por eso digo los años, soportenme un momento más. Usted nunca va a tener vida eterna por estudios, que los estudios son buenos, el servicio y todas las cosas. Cuando usted entiende esto, usted lo único que puede hacer, primero tiene que ver, como vimos la mayoría, nuestra negrura, nuestras asquerosidades, y mirar esa cruz así, y no queda otra. Escuche, el pastor Sergio Daniel Brito no le va a salvar, la iglesia no le va a salvar, Cristo le va a salvar. Pero después si soy salvo, bueno, sí me congrego, claro que quiero estar acá, no voy a andar por ahí solo, quiero estar en una iglesia, voy a buscar formar parte de la membresía, pero porque Cristo le salvó. No, porque si no usted va a entender que todo es ley, que el pastor le quiere hacer cosas, usted va a entender que Cristo le salvó, y si Cristo le salvó, después lo demás es un resultado. Usted quiere estar en la iglesia, quiere formar parte, ¿sabe por qué? Porque la iglesia, la cabeza es Cristo. Pero usted entendió esto, amado, lo que Cristo hizo en su vida. Si usted entendió lo que Cristo hizo en su vida, usted se vio, de verdad, y usted tiene a Cristo, mire, tiene todo. Un segundo que caiga al infierno, un segundo que caiga al infierno, un solo segundo. Usted se va a lamentar, como decía, no me acuerdo porque el nombre es difícil, no me acuerdo que era Bonnet, no, era un nombre difícil, que él decía que bastaba menos de un minuto para que en ese momento el pecador se quisiera arrepentir, pues no iba a llegar un minuto, no iba a llegar un minuto, para después empezar a clamar y a clamar, a gritar, pero ya no hay vuelta atrás, amado, no hay vuelta atrás. Imagínese usted ve un fuego, un incendio, usted se asusta. Imagínese si usted está quemando usted. Usted cuando se pone de fuego en una casa, ¿qué hace? Quiere salir volando para afuera. Pero acá en el infierno no va a poder salir volando para afuera porque va a estar ahí usted.
No va a poder salir. Va a estar ahí adentro. Porque hoy es un tiempo de gracia. Y espero que usted pueda entender esto. El otro estudio, si Dios me da tiempo y salud, vamos a hablar un poco de cómo sabemos que esto, que ustedes si siguen leyendo, es por medio del Evangelio. Pero eso lo dejé para un estudio más amplio, para que podamos entender esto. Espero que el Señor le haya iluminado y que podamos, después de un tiempo, esto que hacía falta, estos estudios, gozarnos. ¿Alguien quiere decir algo? No. Amado Padre, Señor, venimos con un corazón. Yo no sé, los hermanas o alguien está escuchando, cómo se sentirá, pero yo siento un gozo. Puede haber muerto, como digo, en mis pecados, tranquilamente. El hombre que no se ve a sí mismo lo que es, de verdad, no se ha visto, de verdad o no lo ha visto usted. Cuando Moisés se encontró con usted, Señor, lo vio y a menos que usted no le mostrara la negrura que había en su corazón, él nunca le iba a ver. La única forma, Señor, de verlo a usted, como dijo Cristo, o sea, Él es la exegesis, aquel que nos extrae y nos muestra. Para que se pueda entender, exegesis es el que revela, el que extrae aquello que estaba oculto y nos revela y nos muestra. Es su Hijo amado y nos reveló primero y principal, Señor. Nos mostró a usted, Señor, mostró nuestra negrura, nuestros pecados. Dice que si después de ver estas cosas nosotros no nos consideramos malos y pecadores, como Él dijo, ustedes son malos, son pecadores. Nosotros nacemos malos, nacemos pecadores, sujetos a nuestros deseos, nuestra vanagloria, nuestra voluntad busca agradarle a nosotros, al yo, que yo siempre lo veo así, siempre el yo. Nunca vemos a usted, Señor. Pero una vez que le hemos visto a usted, Señor, y hemos visto lo que ha hecho Cristo, Señor, que vivió para usted, Señor, no podemos ser lo mismo como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Ya no podemos vivir para nosotros mismos. O como dice Gálatas capítulo 2, creo que versículo 20. Mas yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no puedo vivir para mí mismo después de esto, porque Cristo vive en mí. Ayúdenos, amado Padre, a poder vivir esa vida, no por ley, sino por la gracia y el poder regenerador de su Santo Espíritu que nos ha regenerado y nos ha dado vida ahora entre estos muertos, Señor, que están en este mundo, porque su Espíritu, Señor, por medio de alguien vino y como ese profeta predicó, y su Espíritu nos dio vida. Ayúdenos a llevar esa palabra, a ser obediente como el profeta que predica. O cuando hablo, le digo, Señor, yo nada puedo hacer, voy a abrir mi boca. Usted le dará vida, pero uno es responsable de llevar el Evangelio, de no callarse. Ayúdenos, Señor, después de haber conocido estas verdades, no podemos ocultar este mensaje. Ayúdenos a llevar ese mensaje, a tener los pies del mensajero de la paz, Señor. Le pido eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, le digo una vez más por su palabra y por su misericordia y su bondad de darnos a conocer, Señor, estas verdades, Señor, que para mí por lo menos mi corazón está gozoso hoy. Gracias, amado Padre. Como siempre decimos, amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gracias, gloria a Dios. Gracias, de verdad. Gracias, amado Padre. Pastor, muchas gracias por el estudio. Es muy edificante, ¿no? Realmente que el Señor es nuestro mediador y una parte de un salmo que no me acuerdo cuál era que nosotros somos menos que los ángeles y así mismo el Señor vino y nos salvó, o sea, vino como mediador, digo yo, y entonces es hermoso ver eso y es más hermoso ver que también el Señor se humilló más que, o sea, porque pues el ser humano es lo más bajo que hay, Él se humilló más bajo, o sea, es muy hermoso ver que Dios mismo haga esto. Sí. Pues, o sea, a mí me parece hermoso, esta parte me parece, es hermoso y ver realmente lo que el Señor hace por uno, ¿no? Y de a dónde lo saca y por qué vino. Entonces es hermoso ver eso. Gracias por el estudio y muchas felicidades. Feliz noche para todas. Chao, hermana Diana, chao, hermana Carolina, chao, pastor. Que les Chao, vaya muy bien. hermanita.
Bueno, Nos ahí está. vemos, un abrazo. Ahí estaba de la ciudad de Bogotá, en la grabación que hago, la hermana Lina. Creo que se refería al salmo donde decía que quién es el hombre, o sea que ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para menos que un gusano, dice. Sí, es verdad. Bueno, cortamos.